Lunes 13 de septiembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este programa, a esta revista de prensa, a este recorrido que damos cada mañana por las portadas de los diarios que se editan en nuestra provincia, el Diario Córdoba, Diario ABC, el Día de Córdoba y también como cada mañana por la prensa digital. Hoy, como suele ser habitual los lunes, hay poca coincidencia en titulares, pero sí en las fotos, ahora los verán. Comenzamos con este primer vistazo a las portadas. El Diario Córdoba escoge para su apertura la sequía o el riego, la falta de riego, tanto monta. Los regantes piden la declaración de sequía ante la falta de agua, titula el Diario Córdoba, y hace recorrido, ahora lo veremos, por distintas asociaciones y organizaciones agrarias. La fotografía que firma Paco González para el partido de fútbol de ayer, que pudieron ver en estas mismas pantallas. El Arcángel impulsa al líder, feliz regreso de la afición al Coliseo ribereño, 3-1. Ganó el Córdoba al Cádiz B. El diario ABC en su portada. El tema es un tema de ámbito nacional, autonomías de Partido Popular y PSOE se alían, dice, en la batalla de la financiación. Saben que es un asunto histórico, todas las comunidades autónomas entienden que están infrafinanciadas y coinciden, como señala el diario ABC, unas que son del Partido Popular, que parece más lógico que se oponga el gobierno, pero también otras que son del PSOE, que también plantean, por ejemplo Valencia, plantean una modificación en el sistema de financiación autonómico porque dice que a ellos les castiga. La foto es para el partido también, una foto que en este caso firma Valerio Merino. El Córdoba alarga su buen inicio con otra victoria, 3-1 ante el Cádiz B. La foto, Fuentes, que lleva a hombros a Javi Flores, como ven, tras marcar el tercer tanto ayer en el Arcángel, frente al Cádiz. También es Fuentes, protagonista Adrián Fuentes de la foto del Diario Córdoba que están viendo. El diario El Día coge para la apertura un tema de movilidad. La venta de vehículos híbridos se duplica en Córdoba en un año. Es cierto, y ahora hablaremos de ello, que las cifras están aún muy por detrás de los coches con motores convencionales, pero aún así los híbridos, los eléctricos, incluso los de gas, están creciendo. Y en el caso de los híbridos se ha duplicado del 2020 al 2021. 2020 es un año complejo de todas formas, en cuanto a las comparaciones, ya saben, por el tema de la pandemia. La fotografía que firma Miguel Ángel Salas, el Arcángel vuelve a disfrutar y es muy parecida a la foto que están viendo en el diario ABC también, la de la celebración con Javi Flores cargado a caballito, cargado a la espalda de Adrián Fuentes, que celebra su gol, el tercer gol del Córdoba, el de la tranquilidad, ayer en el partido en el Arcángel. Una victoria que, como les decía, pudieron ver el primer partido en directo de esta temporada aquí en la Liga, y todas las semanas podrán disfrutar del Córdoba en directo cuando juegue en casa y grabado cuando lo haga fuera del Arcángel. Vamos con los temas. Empezamos, si les parece, por el decano, por el diario Córdoba, que habla de la falta de agua. Titula el diario Córdoba: los regantes piden la declaración de sequía ante la falta de agua. Lo leíamos antes. Y en las malas perspectivas, porque en principio a día de hoy los pantanos están al 21,9%, no llegan al 22% de su capacidad en la cuenca del Guadalquivir. Eso que están viendo en la foto es la presa antigua de la Breña, la presa pequeña de la Breña, que se ha quedado descubierta por la poca agua que hay almacenada en este embalse, el embalse uno de los más grandes de Andalucía. Digo que los agricultores están pidiendo el decreto de sequía. ¿Para qué? Porque técnicamente el decreto de sequía es el único que posibilita la exención de cánones y tarifas. Es decir, si no se firma el decreto de sequía, los regantes tendrán que hacer frente al agua contratada. En ocasiones incluso sin haberla disfrutado, aunque en principio el agua que se consume sí que se paga normalmente. Saben que es probable que alguno de los cultivos se pierda. Ahora está afectado la aceituna del verdeo, que va a ser difícil poder regarla porque no hay agua en los pantanos, y a continuación la campaña del ajo, que también peligra. Incluso el cítrico necesita agua para el engorde, el almendro también. Dicen los regantes que lo más inminente es el verdeo y el ajo. Para el ajo incluso se plantea cambiar de lugares, que bueno, yo más que cambiar de lugares creo que la solución, en el artículo que firma Rafa Valenzuela en el diario Córdoba, cada asociación propone hacer su aportación a cómo solucionar el problema. La primera es, todo el mundo coincide en que se declare este decreto de sequía, que aliviaría los bolsillos de los productores, de los agricultores, porque le evitaría el pago del canon y las tasas. Pero luego se van proponiendo algún tipo de medidas para evitar lo que parece una sequía, no digo pertinaz como aquella de hace 50 años, pero sí al menos
más sequía de la que nos viene visitando en las últimas décadas, a consecuencia fundamentalmente, entiendo yo, de que se está incrementando las zonas de riego. Hay quien propone, como le decía, cambio de ubicación de determinados cultivos a zonas donde haya más agua, no haya pozos, titula. Yo, que no soy contrario a los pozos, sí que hay que tener en cuenta que cuando el agua se extrae de un pozo, esa agua se extrae del acuífero. No es que el pozo tenga una bolsa de agua al final y se saque de ahí, si no se saca se pierde. Esa agua iba hacia una escorrentía, iba hacia un acuífero, iba hacia un pantano o un río. Si el agua se saca antes de que llegue al pantano, el agua se detrae del pantano. No es que el agua sea un elemento que esté ahí para cogerla quien la quiera coger. Eso lo hemos visto muy gráficamente en la zona norte de la ciudad, en Trasierra. Se han abierto muchos pozos, algunos de ellos irregulares, en la zona del Bejarano y hemos secado los años de Popea. No es que haya más o menos agua, que hay menos, sino además que es que el agua del acuífero se está detrayendo antes de que llegue al acuífero, con lo cual el agua no acaba en el arroyo, en este caso el Bejarano, y tampoco, por lo tanto, en el Guadiato. Es decir, que el ciclo del agua, si se interrumpe en el pozo, pues no continúa. Hay quien piensa que el pozo es eso, es un vaso que hay en el fondo del agua que se saca, y si no se saca se quedaría ahí, y no todo el agua se quedaría. Digo que esa es una de las soluciones, trasladar los cultivos que necesiten mucha agua donde haya más agua. Luego hay una mejora en las infraestructuras, que yo coincido en parte. Por ejemplo, los canales de distribución. En Córdoba hay varios canales, quizá el que veamos más, lo de la capital, lo más asiduamente es el canal de Guadalmellato, que es una infraestructura muy antigua, de un canal abierto, que se evapora el agua, que se pierde por las fugas, y que no tiene, que probablemente con una inversión interesante sería más útil, más eficaz y perdería menos agua. Igual que ocurre con el canal de Guadalmellato, ocurre con los riegos del Genil Cabra, donde hay muchas canalizaciones a cielo abierto, que se pierde el agua no llega donde tendría que llegar. También habría que invertir en infraestructura del riego. Es cierto que hay muchos agricultores que están haciendo inversiones importantes para evitar el riego a mantas o el riego por aspersión. El riego por aspersión tiene el problema fundamental que la mitad del agua no llega al suelo, se evapora cuando se riega por aspersión en pleno agosto. Muchas de las gotas que se supone que tienen que llegar a la plantación se evaporan directamente. Y el riego a mantas pues, es un desperdicio tremendo de agua. El riego por goteo, que es el más eficaz, es el más caro, el más costoso, y quizá haría falta una ayuda de las instituciones para implantarlo definitivamente, que repito, muchos agricultores ya lo tienen hecho así. Y también hablan de infraestructuras en pantanos, que yo entiendo es un poco como lo del pozo, como los pozos, quiero decir. Si un río tiene 5 pantanos y se construyen 2 pantanos más, difícilmente habrá más agua, estará la misma agua pero más repartida. Pensar que el agua se está desperdiciando, se está lanzando al mar, tampoco me parece que sea cierto. Hay un tapón salino en las marismas, en Doñana, que hay que conservar porque si no el agua del mar entraría y perjudicaría al Parque Nacional de Doñana, y ese es el agua que se arroja al mar, no más. El resto está embalsada y poca en los pantanos. Si hoy tenemos los pantanos al 21% o al 22% con los que hay en la provincia de Córdoba, si se construyeran 5 más, habría la misma cantidad de agua, pero repartida. O sea, pensar que habrá más agua porque hay más pantanos, me parece que es un poco una quimera, a no ser que lo que se pretenda sea evitar que el agua circule por el Guadalquivir y tener el río seco durante la época en la que se almacena, que básicamente es el invierno. Creo que hay que modificar sobre todo la estrategia de la agricultura, no regar todo lo que no se pueda regar y acudir a donde se pueda hacer. En cuanto al abastecimiento humano, parece que está garantizado para los próximos 3 años al menos, sin llover, habría agua para 3 años, donde peligra realmente la agricultura, porque lamentablemente la industria, que en otras comunidades requiere muchísima agua, en Andalucía lamentablemente ni siquiera en eso tenemos esa mala suerte de que la industria se consuma el agua de los pantanos, porque no hay industria que necesite tanta agua. Como les digo, el artículo que firma Rafa Valenzuela hace un recorrido por Feragua, por Asaja, por UPA, por las cooperativas agroalimentarias, todos coinciden en que hay un problema muy serio y a ver si en estos días llueve un poquito. Señalan los periódicos, todos los periódicos lo hacen, por ejemplo, lo he visto en Córdoba hoy, La Voz, se esperan, o en Cordópolis, se esperan esta semana, según Cordópolis, hasta 60 litros en solo 48 horas, entre el martes y el miércoles, 2 días de lluvia, de las que no se recuerdan, y una bajada de temperatura, por cierto, de 10 grados, que también influirá
en que el agua se aproveche más, por lo que decía yo antes, por la evaporación. No es lo mismo que el agua caiga sobre una superficie muy caliente que una superficie que esté más fresca, más templada, donde el agua pues, puede ir por la escorrentía sin que se evapore, que saben que durante el verano, pues la lluvia del verano prácticamente antes de caer el agua sin formar charco, pues ya se evapora. 48 horas de lluvia que nos esperan mañana y pasado, a ver si tenemos suerte y dura un poquito más, y estos 60 litros que aliviarán en parte poco los pantanos, porque no toda el agua llega al pantano, la tierra está seca y mucha del agua que cae pues se filtra y va directamente al subsuelo, a estos acuíferos que luego se pretende esquilmar con los pozos en ocasiones irregulares. Más cosas. Vamos con el diario ABC, el titular de la portadilla, la página 2, habla de infraestructuras. La Junta ha hecho pública un informe en el que habla de su plan de infraestructura. Había un informe antiguo que proviene de la época del PSOE, que se conocía como el PISTA, ahora se ha cambiado por otro que se llama el Plan de Infraestructura, estos nombres rimbombantes, de Transporte y Movilidad de Andalucía, se llama PITMA por lo tanto, y lo que hace es planificar la obra pública de aquí al 2030, es decir, esta legislatura que le queda al gobierno andaluz y el siguiente. Lo cierto es que yo entiendo que es un plan muy práctico, muy pragmático, pero muy poco ambicioso, porque en el caso de Córdoba, bueno, en general, solamente lo que hace es proponer que se culminen las obras que están empezadas ya. En el caso de Córdoba, incluso de una manera muy cicatera, habla de 3 proyectos básicamente. El proyecto de la autovía del Olivar, la que une el sur de la provincia de Córdoba con la provincia de Jaén, con la de Málaga, una especie de autovía que está entre la A4 y la A92, y que, como saben, lleva muchísimos años intentando completarse, pero a paso de tortuga. Cada X tiempo, cada 5 o 6 años, pues se abre un tramito, ¿no? Bueno, para la Junta se ha propuesto acabar con esta ruta de la autovía del Olivar antes de 2030, que largo me lo fían, porque creo que de aquí a 9 años daría tiempo a acabarla varias veces. El segundo proyecto que la Junta esperaba que apareciera era la conexión con Jaén, incluso la autovía con Jaén. La Junta ha decidido que no va a haber autovía ahí, porque la Junta no habla de desdoblamientos en carreteras que tengan menos de 1000 vehículos al día. En esta carretera de Córdoba-Jaén el tránsito de vehículos es de unos 4000, que digo yo, que igual esto es un poco como la gallina y el huevo. Si hubiese autovías, probablemente habría más tránsito de vehículos, pero si la carretera hay tramos que son muy malos, pues bastante que haya 4000 vehículos que pasen por ahí de diario. Es decir, que a lo mejor con autovía sí que habría 10.000 o 15.000 vehículos que pasasen de Córdoba a Jaén, ciudades muy cercanas, ciudades que se complementan en muchos servicios, y sabemos que hay muchas personas de Jaén que nos visitan, que visitan Córdoba para acceder a comercios, para ir al médico, no sé, para muchas razones, que no lo hacen porque la carretera, como les digo, le pilla muy mal y prefieren ir a Granada, que está más lejos de ellos, pero tiene mejor comunicación. Digo, por lo tanto, que ese segundo proyecto, que era la comunicación Córdoba-Jaén, la autovía de Jaén, descartada. Por el momento, bueno, dicen que harán algún tramo con 3 carriles, es decir, un carril de adelantamiento, pero ni siquiera concreta dónde. Y luego el otro tramo, el otro proyecto que se pretende terminar es la Ronda Norte, la ronda urbana de la ciudad de Córdoba, pero ni siquiera aparece con sus 100.000 euros con los 100 millones de euros en la que está presupuestado. Aparece, simplemente lo nombran y ponen varias, incluso condicionantes para implicarse en esta ronda. Y es que sea más urbana, que no sea una ronda de circunvalación, y que haya menos túneles, que es una de las reclamaciones de los vecinos. Los vecinos no quieren que se construya una vía rápida y que parte a la ciudad en dos, como en su día ocurrió la ronda de Poniente, sino prefieren que vaya soterrada con pasos elevados para los peatones y los cruces. Bueno, pues no queda claro cómo se hará esta ronda norte, pero lo cierto es que es lo único que aparece en el PITMA, en el nuevo plan de infraestructura de la Junta de Andalucía. Repito, un poco decepcionante para los que pensaban que iba a haber obra pública. Supongo que para los empresarios que están reclamando continuamente más obra pública porque mueve muchísimo negocio, también les será decepcionante y también supongo que habrá su respuesta. La Junta ha hecho público este borrador de la planificación, no sé si es definitivo, si se podrán modificar, si se incorporarán algún tipo de infraestructura, y tampoco conozco, lo reconozco, si hay muchas inversiones en provincias o menos en otras. En principio lo que conocemos es lo que publica el diario ABC, publica Rafa Ruiz. También habla este borrador de no solamente infraestructura de comunicación, también habla de la parte logística, pero de nuevo un poco decepcionante porque para Córdoba lo único que habla
es de que se van a poner en venta los suelos de la segunda y tercera fase del parque logístico. La segunda fase que está vendida prácticamente ya, o sea que el Borrador no se ha dado cuenta de que la parte está comprometida al menos y que la tercera parte está ya en fase de venta, o es que el Borrador se hizo hace bastantes semanas antes de que se comprometiera a ello. Y de cuanto a la base militar, lo que ha hecho ha sido reservarse una zona anexa en la Rinconada para futuras ampliaciones, que no sé si es eso lo que se esperaba, una reserva de suelo por si acaso. En fin, creo que es un poco cicatero este plan de inversiones. Habrá que ajustar el presupuesto probablemente todo esto vale dinero y no se trata de gastar por gastar, pero es verdad que la obra pública siempre genera muchos insumos, dinero que se invierte, dinero que luego vuelve tanto en trabajo, en riqueza, en impuestos, etcétera, etcétera. El tema del diario El Día, de la venta de vehículos, lo hemos comentado ya un poco por encima. Se ha duplicado la venta de vehículos eléctricos. Ha habido en torno a 1.005 coches híbridos en los primeros 8 meses del año, hasta agosto. Mientras que el año pasado eran 491 híbridos, es decir, que se han más que duplicado. En cuanto a eléctricos, se han matriculado 196, el año pasado hubo 84, son números pequeñitos, porque el total de vehículos matriculados hasta agosto son 4.600. Uno de cada 4 vehículos que se matriculan ya es híbrido o ya es eléctrico. Híbrido, como saben, es motor de gasolina, pero también eléctrico, y se van compensando uno con otro. Y el eléctrico también. Los coches, decía, de gas están creciendo muy poquito, pero también han crecido. De hecho, se han matriculado 95 en lo que va de año, pero es que el pasado hubo matriculado solo 27, o sea, triplicado en cifras muy pequeñas. Hay ya muchas ayudas al coche híbrido y al eléctrico. El plan de la Junta, el plan MOVES de la Junta de Andalucía, prevé ayudas de hasta 7.000 euros para coches híbridos y eléctricos si el coche que se deja se achatarra, es decir, va directamente coches de más de 7 años que van al desguace. Para el resto, pues hay ayudas más pequeñitas, ayudas de 600 euros, 4.000 euros, depende qué modelo, depende del gasto que vayamos a cometer con el coche y también depende del coche que entregamos. Hay también ayudas para la instalación de puntos de recarga en las casas, hasta el 70% de ayudas según en qué condiciones. También depende de que sean vehículos industriales o turismo. Lo cierto es que hoy por hoy, aunque nos den 7.000 euros por un vehículo, la diferencia entre un coche de motor tradicional o un coche eléctrico es más de 7.000 euros, con lo cual es probable que si el plan de Andalucía, de España, de Europa, es acabar con los motores de gasolina antes de 2050, que dijeron, o 2030 incluso para algunos, tienen que activar otros mecanismos de ayuda porque si no el parque móvil no se va a renovar. Hay que recordar también que hay dificultades para la recarga. La persona que tenga una cochera, si es una cochera privada, es decir, en su domicilio, podrá instalar un punto de recarga fácil. Pero el que tenga el coche que duerma en la calle, a ver cómo se recarga. Y cuando haya que salir de viaje o, por ejemplo, unas vacaciones, una segunda residencia, a ver cómo se recarga un coche eléctrico. Es decir, que creo que hay algunos asuntos que no se han resuelto. Se ha empezado la casa por el tejado, eximiendo, por ejemplo, de impuestos de circulación o rebajando impuestos de circulación los vehículos no contaminantes, pero creo que debe haber empezado por abajo. Preparar primero los puntos de recarga, preparar cómo se renueva la flota y luego ya los incentivos, por ejemplo, de la exención fiscal, que me parece muy interesante, pero quizás sea insuficiente. Hablando de coches, ha sido un fin de semana complicado en las carreteras. Sabrán ya, en la capital hubo el sábado un accidente aquí en la avenida de Cádiz, 6 heridos, personas de entre 20 y 50 años. Fue de noche, de casi a las 10:30 de la noche. Un vehículo que circulaba muy rápido, parece un descapotable, un coche deportivo, impactó contra un taxi y casi salió despedido y se metió en una terraza donde había personas consumiendo. Total, 6 heridos que hubo que desplazar en ambulancia hasta el Hospital Reina Sofía, hasta donde yo sé no ha empeorado su situación. Creo que había algún menor entre los heridos. También hubo 2 motos implicadas por el efecto de la colisión. Eso ocurrió, como le digo, el sábado por la noche. El domingo, eso publica, por ejemplo, todos los periódicos, yo lo he leído ahora del día. El domingo por la mañana, según publica La Voz, hubo un atropello en el campo Madre de Dios con una mujer que tuvo que ser trasladada también a Reina Sofía, publica La Voz de Córdoba. Luego, ayer domingo también hubo un accidente en el Carpio, donde una joven conducía a su abuelo al centro de salud, estaba el hombre mal y parece que durante el traslado sufrió un infarto este hombre
y el coche, la mujer se puso nerviosa y volcó varias vueltas de campana y al final hubo una persona fallecida. Este hombre no se sabe si murió a consecuencia del infarto o consecuencia de las heridas, habrá que practicar la autopsia. Una mujer que les acompañaba de unos 50 y tantos años, que iba junto a los dos, y la mujer, la conductora, que resultó ilesa. También hubo, eso ocurrió en el Carpio ayer por la tarde, a las 7 de la tarde. Un poco antes, a las 5, había habido otro accidente de tráfico en el Medinilla, con un motorista que sufrió heridas serias, lo trae Cordópolis también en la información que publica hoy. Ayer también en Montoro hubo otro accidente que provocó, que no hubo heridos, pero provocó un corte de tráfico en la carretera nacional cuarta, a la altura, digo, del kilómetro 358 en Montoro. Es decir, un día muy complicado en cuanto a un fin de semana complejo y que, afortunadamente, después de todo lo que hemos hablado, solamente ha habido un fallecido y es probable que ni siquiera fuera consecuencia del accidente, sino que el hombre hubiera muerto, como le digo, iba indispuesto, iba al centro de salud del Carpio a ser atendido cuando puede ser que le diese el infarto, al menos eso es lo que parece ser ha declarado la conductora, que el hombre falleció durante el trayecto, intentó socorrerle y en esa maniobra el coche se salió de la carretera Camino de Sevilla le llaman ellos, camino del cementerio, curiosamente, y bueno, pues provocó el vuelco, varias vueltas de campana y el fallecimiento cuando llegó a los servicios sanitarios, el hombre estaba fallecido y la mujer que les acompañaba herida. También hubo altercado y pegó un saltito, me voy al Día de Córdoba, donde ha habido, este fin de semana ha concluido la Feria del Valle de Lucena, la primera que se produce en periodo de pandemia, el año pasado no hubo, y ha habido una feria bastante complicada en cuanto a altercados. Ha habido varios altercados, una persona detenida por obstrucción, por resistencia a la autoridad, incluso por atentado contra la autoridad, en la feria. Ha habido varias denuncias en cuanto a peleas, en cuanto a reyertas. En la Feria del Valle acuden usuarios de varios municipios, no solamente de Lucena, y eso provocó quizá algún enfrentamiento. Ya había mal ambiente porque se habían detectado muchas colas para entrar al recinto, con los controles que exige la pandemia, y eso hizo que hubiera malestar y que había gente, bueno, con ganas de montar la bulla. Y bueno, cuando se trasladaban, era una feria rara en el sentido de que no había casetas como tal, había terrazas al aire libre para evitar aglomeraciones, pero no ha sido quizá la mejor de las soluciones, lo de la Feria del Valle, y a pesar de que el balance que hace el Ayuntamiento es positivo, pero lo cierto es que el fin de semana ha sido complicado. Como le digo, riña a las 2 de la mañana entre varias personas, riña a las 11:30 en una pelea entre menores, luego una persona herida en la cabeza que acudió también al centro sanitario, muchas denuncias por exceso de aforo en las terrazas, es decir, que no sé si era conveniente este tipo de ferias. Yo creo que entre la feria normal que se ha intentado recuperar en Lucena y algunas verbenas que se han rechazado por completo porque no se puede garantizar la medida, fórmulas intermedias, y a lo mejor Lucena han pecado optimistas, no lo sé, pero en principio parece que no ha ido todo lo bien que ellos pensaban. Bueno, vamos a completar sumarios, que hay mucha información. Por ejemplo, el diario Córdoba trae en su portada: una segunda escuela de pilotos prevé instalarse en el aeropuerto de Córdoba. Saben que ya funciona una escuela que se llama Patria, que es finlandesa, que funciona ya hace algunos meses en el aeropuerto, escuela de aviación. Saben que en los países nórdicos hay dificultades a la hora de volar, climatológicas y meteorológicas. Ya el clima es malo, si encima puntualmente o habitualmente llueve muchísimo, pues buscan otros lugares en los que instalarse. Finlandia trajo a Córdoba la escuela Patria y ahora es una escuela danesa que se llama Greiber, que ha anunciado en su página web directamente, o sea, antes de que no enteremos ninguno, se ha enterado Rafa Valenzuela en el diario Córdoba, de que el día 22 de septiembre va a haber una reunión explicativa en Hotel Córdoba Center, donde van a explicar cómo funcionará su escuela en el aeropuerto, la escuela, Greiber, en el aeropuerto de Córdoba. Va a haber también unas pruebas de acceso para alumnos, que serán en Córdoba, en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Bilbao, y también pruebas online, con la idea, parece, de empezar el curso muy pronto. Las escuelas de pilotos en los países nórdicos son bastante habituales, pero, como les digo, tienen problemas para implantarse por la meteorología. En el caso de Córdoba, según dice esta empresa, esta firma, Greiber, tiene la ventaja de que el aeropuerto está infrautilizado, como todos sabemos, de que las pistas son pistas grandes, a pesar de que no hay vuelos, y además de que se puede, con la nueva
carta instrumental que está elaborando AENA. Se podría volar incluso de noche, algo que también le viene muy bien para sus prácticas. Saben que muchos de los vuelos, sobre todo los vuelos transoceánicos, pues buena parte del vuelo se hace de noche. Bueno, pues permitiría el vuelo nocturno, que yo no sé si eso es legal o no, si habrá que ajustar la legalidad o habrá que volar por determinadas zonas, no lo sé. Pero parece que es una de las cosas que les atrae de esta posibilidad, la de venirse a Córdoba con su escuela de pilotos, que repito, según su página web, según han confirmado en redes sociales, no es que estén planteándoselo, es que el día 22 vienen a Córdoba, 22 y día 13, dentro de 9 días, vienen a Córdoba ya a presentarse. Es decir, que parece que es más que una posibilidad la de la implantación de esta gente del Greyber en el aeropuerto. Hoy es el Día Mundial de la Migraña, lo trae el diario Córdoba en su portada. El 40% de los españoles con migraña no solo saben, o bueno, sí lo saben, claro, de la cabeza, pero no saben qué es migraña y está sin diagnosticar, lo que dificulta gravemente su tratamiento, porque no es lo mismo una cefalea que una migraña. Hoy el día de concienciación de esta enfermedad, que lo es, inhabilitante en muchos casos, y que en ocasiones se confunde, como les digo, con un dolor de cabeza. Fotos para David Bisbal, que estuvo ayer en Córdoba, en Los Califas, un fin de semana muy musical, estuvo Loquillo el otro día, estuvo Niña Pastori, creo que fue el viernes, ha habido varias actuaciones importantes y Bisbal puso el colofón, ayer se juntó todo el fin de semana musical en Córdoba. Y también dice el diario Córdoba que los becarios cotizarán por sus prácticas, aunque sean sin remunerar. Más que los becarios, estamos viendo la foto de David Bisbal en el diario Córdoba, más que los becarios cotizarán las empresas o la universidad por los becarios que estén haciendo prácticas, porque hasta ahora es verdad que lo habitual era que un becario cobre algo poquito y ya cotizaban de acuerdo a su sueldo, pero hay muchos becarios que trabajan y no cobran, no son prácticas sin remunerar, son prácticas que le requiere el currículum. Uno, pues a partir de que se concluya la nueva normativa, tendrán que cotizar. Claro, no va a cotizar el chaval que no cobra, el chico o la chica que encima que no cobra no va a pagar a la seguridad social, lo tendrán que hacer a empresas o universidad. Y ahí un poco la trifulca, porque el empresario que solicita la colaboración de un alumno sin cobrar, tampoco quiere cotizar por él, con lo cual, bueno, a ver si esta mejora en las condiciones de los becarios no va a ir en detrimento de que puedan hacer prácticas en las empresas, porque es fundamental, sobre todo para los ciclos de formación profesional, por ejemplo, o para algunos grados, que es importante las prácticas. Los grados se suelen cobrar, los ciclos de FP muchos no cobran, como les digo, al menos que coticen, que le quede esa posibilidad, esa cotización en la seguridad social. Montilla Moriles, dice el diario ABC, cierra por tercer año una vendimia con pérdida de cosecha. Ya sabíamos que sería una mala cosecha, la ola de calor, la sequía, dice el diario ABC, está tras la caída de la producción, que ronda los 29 millones de kilos, la cuarta parte, menos que el año pasado, 25% menos que el año pasado. Y luego, además de que hay menos producción, señala que la restricción del canal Oreca, saben que es el canal de la hostelería, y los bajos precios pues ponen en riesgo esta cosecha, este cultivo. Yo siempre digo que hay cultivos tradicionales que si están ahí tantísimos años, tantísimos siglos, es porque la tierra es buena para la viña y porque la tradición lo permite, pero tienen ahora el hándicap de la rentabilidad y aparecen cultivos más sostenibles económicamente porque tienen ayuda de la Unión Europea. El vino no, el vino incluso en su día, recuerden, se subvencionó el arranque de viñedos y eso hace que cada vez el negocio vaya mermando y que los que queden tengan más dificultad para sacar adelante su negocio. En fin, política, estrategia que yo no controlo. Los bancos, dice el diario ABC, recrudece las comisiones para los clientes menos vinculados. Ya lo sabrán, le habrá llegado una nota por la gente de su banco y si no tienen domiciliada la nómina, si no tienen domiciliados los recibos, le va a subir importante las comisiones, le va a subir de manera importante, hasta 40 euros probable que les pasen el recibo el último septiembre, este trimestre, por el mantenimiento de la cuenta, simplemente, sin hacer nada. Aunque todo lo hagan por internet y lo hagan ustedes mismos, aunque no vayan al banco prácticamente nunca, si no tienen la cuenta vinculada a una serie de servicios, un seguro, por ejemplo, un plan de pensiones o una nómina, le puede subir de manera considerable las comisiones del tercer trimestre. Y me he dejado el tema del fútbol, muy poquito de tiempo porque se me acaba el tiempo, luego tendrán, como saben, información más que de sobra, compañeros de la casa, todos de CF a las 5:30, luego Nacho Serrano a las 9 esta noche. Pero ya lo saben, el Córdoba venció 3-1 al Cádiz B,
un aspirante al ascenso también, el Cádiz B, y el Córdoba dio una buena cara. Es verdad que tuvo una parte del encuentro en el que el Cádiz B se le subió las barbas cuando empató y un ratito después, pero en general buen resultado para el Córdoba, que se mantiene líder junto a otros 3 equipos. Hay 4 equipos invictos, son 2 jornadas, tampoco son muchas, pero el Córdoba se mantiene en lo alto y con 9 goles en 2 partidos y con 2 goles en contra, es decir, que el balance es positivo. Junto al Córdoba están el Villanovense, el Cacereño y el Coria. Son los 4 equipos que se mantienen invictos en la segunda RFEF. Saben que el primero tiene ascenso directo sin necesidad de playoff, y el playoff juegan los 5 primeros, o sea, los 4 siguientes al primero. Hasta el 5.º puesto juegan el playoff por el ascenso. Buen partido del Córdoba, como le digo. La grada presentó un aspecto, bueno, recuperando con mucho asiento vacío, porque entre que había limitaciones y que no fueron todos los abonados, unas 7.000 personas ayer en el Arcángel, que está bien, una buena entrada para una segunda RFEF. Habrá partidos en ligas superiores con menos público seguro, pero nos gustaría ver el estadio más lleno. Mucha animación, el público entregado, como señalan perdón, los periódicos, y a buscar la siguiente victoria. Toda la información, como les digo, a las 5:30 de esta tarde con Fernando López en todo CCF, y a las 9 el análisis del partido con Nacho Serrano. Nosotros seguimos mañana con la prensa, si les apetece. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.